Si conduces lo suficiente por el desierto, aprendes que el silencio tiene peso. Te presiona los oídos hasta volverte loco. Eran las 3 de la madrugada en un tramo muerto de la carretera interestatal. No había visto otras luces delanteras en 2 horas. Mi celular había perdido la señal kilómetros atrás, así que encendí la radio buscando cualquier frecuencia AM que rompiera el mutismo de la noche. Giré la perilla lentamente, pura estática, hasta que el dial se detuvo en una emisora sin número. No había música, solo la voz de un hombre. Era un tono monótono, plano y clínico, como el de un controlador aéreo leyendo un reporte de vuelo. El conductor lleva la mano derecha al frente. Está sudando, dijo la voz. Yo acababa de hacer exactamente eso. Bajé la mano de golpe frunciendo el ceño. El conductor mira el espejo retrovisor, continuó la voz en la radio, sin la más mínima emoción. Solo hay oscuridad a sus espaldas. Mis ojos volaron hacia el retrovisor por puro instinto. Se me heló la sangre. Estaba narrando exactamente lo que yo hacía en tiempo real. El conductor intenta apagar la radio, dijo la voz. Estiré la mano temblorosa y presioné el botón de encendido. Nada. Giré la perilla del volumen al mínimo, pero la voz seguía llenando la cabina con la misma intensidad perturbadora. El miedo comienza a nublar el juicio del conductor, así que pisa el freno del vehículo. Se detiene en el arcén derecho de la carretera. Mis pies obedecieron antes de que mi cerebro pudiera procesarlo. Detuve el auto sobre la grava, respirando de forma errática. Las manos me temblaban tanto que apenas podía soltar el volante. Miré por las ventanillas hacia el desierto absoluto. No había nada, ningún faro, ninguna torre de transmisión. Estaba completamente solo. El conductor apaga el motor y abre la puerta, narró el hombre. El aire helado del desierto le golpea el rostro. Luego da 2 pasos hacia la carretera vacía. Salí del auto casi por inercia, tropezando en la oscuridad. El viento soplaba fuerte. Miré a ambos lados de la carretera asfaltada, recta, vacía y tragada por la noche. No había absolutamente nadie allí. El sonido de la radio aún llegaba desde el interior de mi auto con las puertas abiertas. La voz plana hizo una pausa de 1 segundo y luego, con el mismo tono frío con el que había narrado durante toda la noche, rugió por los parlantes. El conductor no ve las luces del camión de 18 ruedas cruzando la línea central a 130 km por hora. Impacto frontal inminente en 3, 2... Hay una regla no escrita para los que viajamos solos de madrugada. Mantén la vista al frente y no te detengas por nada. Pero a veces el instinto de ayudar es más fuerte que el sentido común. Eran casi las 4 de la mañana. Conducía por la ruta 80, a 2 horas de llegar a casa donde mi esposa y mi hijo pequeño me esperaban dormidos. El único vehículo a la vista era una vieja camioneta de carga que iba a unos 100 metros delante de mí. No tenía placa, y la lona oscura de su remolque ondeaba violentamente con el viento helado. De repente, la camioneta dio un volantazo al tomar una curva cerrada. Las cuerdas de la lona se rompieron y un bulto pesado cayó al asfalto rodando hasta detenerse en la tierra de la cuneta. Era una maleta de viaje grande y negra. Le hice cambio de luces a la camioneta. Toqué la bocina repetidas veces, pero el conductor ni siquiera frenó. De hecho, aceleró a fondo, perdiéndose en la oscuridad de la carretera. Reduje la velocidad y me detuve en el arcén, justo al lado del bulto. Pensé que tal vez adentro habría una identificación, un número de teléfono al que pudiera llamar al día siguiente para devolverla. Dejé el motor de mi auto encendido para que los faros iluminaran la zona y bajé. Me arrodillé en la grava frente a la maleta. Estaba pesada, llena a reventar. Agarré la cremallera de metal y tiré de ella. El sonido rasgó el silencio sepulcral de la madrugada. Al abrirla, lo primero que vi fue una chaqueta de cuero marrón. Fruncí el ceño confundido. Era idéntica a la mía. Incluso tenía el mismo rasguño exacto en la manga derecha que yo le había hecho contra una puerta el invierno pasado. Con las manos repentinamente temblorosas aparté la chaqueta. Debajo había una colección de objetos que hicieron que el estómago se me revolviera. Un reloj de pulsera plateado. Mi reloj. El que dejé en la mesa de noche. Un par de zapatos. Los favoritos de mi esposa. Y aplastado en una esquina
el peluche de dinosaurio al que mi hijo le había arrancado un ojo la semana pasada. Me quedé sin aire, arrodillado en el asfalto frío. Alguien había entrado a mi casa, pero el verdadero terror no fue el darme cuenta de que me habían robado. Fue lo que encontré en el fondo de la maleta. Había un sobre amarillo abultado. Lo abrí despacio. Eran fotos instantáneas, decenas de ellas. La primera mostraba la fachada de mi casa en la oscuridad. La segunda, un primer plano de la ventana de mi habitación desde el jardín. La tercera era una foto de mi esposa y mi hijo, durmiendo pacíficamente en nuestra cama, tomada desde los pies de la misma. Le di la vuelta a la imagen con los dedos congelados por el pánico. En el reverso, escrito con un marcador negro y tinta que aún brillaba por estar fresca, había un mensaje de solo 3 palabras. Están muy suaves. Un escalofrío me paralizó la espina dorsal. Miré la hora en el reloj del tablero de mi auto. Si esta camioneta estaba aquí, delante de mí, significaba que acababa de salir de mi casa. Dejé caer las fotos al asfalto y levanté la vista hacia la carretera oscura por la que se había ido el vehículo. A lo lejos, a unos 200 metros de distancia, la vieja camioneta de carga se había detenido en medio de la nada. Mientras la miraba incapaz de respirar, las tenues luces rojas traseras se apagaron y en su lugar se encendieron de golpe las 2 luces blancas de reversa y empezó a retroceder hacia mí. Hay reliquias en las carreteras viejas que ya nadie mira. Las cajas naranjas de emergencia o los postes SOS. Son fantasmas de metal pudriéndose bajo la intemperie. Todos sabemos que sirven para pedir ayuda, pero nadie te dice qué hacer cuando son ellas las que te llaman a ti. Eran las 3 de la madrugada en una ruta secundaria completamente muerta. La niebla era tan espesa que apenas veía por mis propios faros. De repente, el motor de mi auto tosió, de un tirón violento y se apagó en seco. El silencio que siguió me zumbó en los oídos. Me detuve en el arcén y bajé al asfalto helado para revisar el capó. A menos de 2 metros, apenas visible entre la bruma, se alzaba uno de esos viejos teléfonos naranjas. Estaba mirando la pantalla de mi celular, el cual no tenía ni una sola barra de señal, cuando de repente, el timbre del poste estalló. Un pitido mecánico, estridente y ensordecedor que me hizo dar un salto. Me quedé congelado. Esos teléfonos están conectados por un cable directo a una central. No tienen número asignado. Es físicamente imposible que reciban llamadas. Mi mano temblaba cuando descolgué el auricular de metal y me lo llevé a la oreja. Al principio solo escuché el silbido del mismo viento que me golpeaba la cara. «Hola», susurré. La voz que respondió me cortó la respiración. Estaba distorsionada por un pánico absoluto, ahogándose en lágrimas, pero la reconocí de inmediato. Era mi propia voz. «Por favor», suplicaba mi voz a través del auricular. «Te lo ruego, quita el seguro, déjame entrar. Está golpeando el cristal de atrás, me va a romper la ventana. Ábreme la puerta del auto». El audio del teléfono se llenó con el ruido ensordecedor de unos puños golpeando un vidrio con desesperación. Bajé el auricular lentamente, sintiendo que el corazón se me detenía. Me giré hacia mi auto estacionado en la niebla. Allí, sentado en mi asiento del conductor, había una silueta exacta a mí. Me miró fijamente a través de la ventanilla. Ladeó la cabeza con una sonrisa antinatural que le partía el rostro, y sin apartar la mirada, bajó el pestillo de seguridad de la puerta, dejándome afuera solo en la oscuridad. Gracias por escuchar. Si estas anécdotas te gustaron y te dejaron la piel helada, suscríbete y déjame un comentario. Esto es Vórtice de Terror. Que duermas bien.